Yo traigo una palabra para usted esta tarde. Ayúdeme a orar para que yo pueda compartirla de una manera inteligente y guiado por el Espíritu. Padre, en esta tarde te damos gracias por su bendita palabra, que nos sostiene, que nos regaña, que nos cura, que nos abraza, Señor. Hoy oramos, Señor, para que su palabra hoy, Señor, nos rete. Prepara nuestros corazones. Ayúdame a mí, Señor, a compartir lo que usted ya me ha dado. Y prepara a mis hermanos, Señor, ayúdales a ellos a recibir lo que usted nos ha dado a todos. Porque yo también recibo esta palabra al darla. Padre, te doy gracias por esta preciosa iglesia que se conforma en una familia que te necesita. Una familia que no aparenta autosuficiencia. Una familia que no le interesa aparentar que puede hacer las cosas, sino más bien una familia débil que quiere rendirse delante de un Dios poderoso. Háblanos hoy, Señor. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, la iglesia comprada a precio de sangre dice: amén y amén. El tema de esta tarde, como puede ver en su bosquejo, es principios bíblicos para votar. Sería yo muy insensato si no saco estos minutos que tenemos hoy para hablar del evento electoral que tenemos mañana. Pero quiero hacer algunas acotaciones antes de entrar al tema. Nosotros confiamos que Dios es rey. ¿Cuántos me dan un amén? Entonces, nosotros no tenemos que tener ninguna preocupación. Yo veo que se ha vendido una idea de miedo desde todos los diferentes grupos que están luchando por la presidencia. Pero yo como pastor tengo que ser sabio para que nosotros podamos ver las cosas que están pasando y que estamos viviendo como familia, como iglesia, y en este caso hoy como nación, y realmente encontrar algunos recursos bíblicos para poder navegar eso. Y es por eso que quiero que hablemos de las votaciones de mañana. Yo no voy a hablar para quién usted tiene que votar. Yo les he contado un testimonio que hace, no sé, tal vez 2 elecciones, un partido llegó a pedirme el púlpito y yo no le di el púlpito. Y ese hombre me ofreció un dinero para que yo le diera el púlpito. Y hermanos, yo no en ningún momento quiero hablar de partidos, de candidatos, de opciones. Yo sé que usted tiene la inteligencia y ya ha investigado. Yo quiero que veamos hoy cuál es nuestra responsabilidad desde la Biblia. Amén, hermanos. ¿Y qué consejo nos da la palabra? Entonces yo quiero arrancar con una premisa, que es una idea sencilla y que no podemos olvidar. Los hijos de Dios tenemos doble ciudadanía. Hay personas que tienen un pasaporte tico y un pasaporte gringo. Un pasaporte tico y un pasaporte español. Porque son de ascendencia, sus papás son de otro país y ese país permite, como el nuestro, que una persona lleve doble ciudadanía. Hay países que no lo permiten. Pero eso es una doble ciudadanía humana. Nosotros no podemos perder de vista que aunque vivimos en este país lindo que se llama Costa Rica, unos nacimos acá y otros que están acá no nacieron acá, sino que vinieron de otra nación, pero vivimos acá y ya legalmente somos ciudadanos de este país. Nosotros también somos ciudadanos del cielo. Amén, hermanos. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted es una hija y un hijo de Dios, como nos ministraba ahora el pastor Pablo. Nosotros cuando hablamos con Dios, porque somos sus hijos, pertenecemos a Él. Y ahora no somos gente únicamente humana, sino que somos parte de un pueblo espiritual que vivirá para siempre. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién, hermanos? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Por si alguien iba a dudar, Pablo fue clarísimo. ¿Quién podría ser el Salvador? El único, el Señor Jesucristo. Esto nos quiere decir que nuestra verdadera casa no está en Costa Rica. No puede perder de vista usted eso.
Porque las naciones hoy están y mañana tal vez no. Yo no sé si usted se recuerda los mapas. Cuando estábamos en el cole, hay países que ya no existen. Hay países que se fusionaron, hay países que se dividieron en varios. Yugoslavia se dividió en 5 o 6 naciones. Un poquito más atrás todo el tema soviético. Sudán se dividió hace unos cuantos años en Sudán del Norte, en Sudán del Sur. Nosotros somos de una nación que no es terrenal. Somos parte de un reino que es eterno. Vea lo que dice Efesios 2:19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué, hermano? De la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Acá hay un concepto espiritual enorme, porque hijos de Dios es un término que en la Biblia solo está para entes espirituales. Y por eso en el Nuevo Testamento el Señor habla de que nosotros somos santos. Y aquí Pablo eso lo tiene clarísimo. Somos santos porque ahora somos parte de la familia que Dios siempre ha querido crearse para sí mismo. Esa familia tiene 2 grandes partes. Una familia espiritual que le es leal y una familia humana, carnal, que llega a Él a través de la sangre del Cordero, a través de la fe. Yo con esto no estoy diciendo que no tenemos que amar a Costa Rica. Yo con esto no estoy diciendo que hay que desconectarse de la nación, como algunas sectas sí lo hacen, que no pueden tocar una bandera, que no pueden cantar un himno, que no pueden participar del 15 de septiembre. No estoy hablando de eso. Lo que quiero que entendamos y recordemos es que claro, que Dios bendiga a Costa Rica, pero nosotros somos herederos de un reino eterno. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces no podemos arrancar lo que vamos a hablar sin entender esa verdad. Entonces les hago una pregunta: ¿a quién le vamos a ser leales? Porque si nosotros tenemos una doble ciudadanía y claramente vivimos en esta nación, que es una nación de paz y es hermosa, y cuando yo veo cuando vienen las fechas típicas y cuando cantamos y los himnos, y a mí que me toca andar con chiquillos y verlos todos felices con la bandera desfilando, todos orgullosos porque pueden salir a cantar a que Costa Rica es libre, eso le para los pelos a uno. Uno se siente contento de la música típica, de la comida típica. Es un orgullo ser tico. Eso es algo, o vivir en Costa Rica y estar acá, eso es una bendición. Pero hermanos, no podemos olvidar que nuestra lealtad profunda está con el reino de Dios y no Costa Rica, porque no sabemos quién va a ser el líder, quiénes van a ser los líderes, cuáles van a ser sus principios. Nuestra lealtad debe estar en el rey. Nosotros no tenemos un presidente por líder en la ciudadanía celestial. Ahí no hay elecciones. Ahí hay un rey que es soberano, poderoso, bueno y nos ama. Pero entendiendo esta doble ciudadanía que vivimos nosotros, los hijos y las hijas de Dios, vivimos en una tierra natural, en un país que tiene fronteras, en un país que tiene leyes, que tiene instituciones, que tiene autoridades. Y entonces Pablo nos dice lo siguiente, Romanos 3:1: sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. En medio de esta libertad que nos ha dado el Señor y que gozamos los ticos, no sé si usted lo sabe, son pocos los países que viven en democracia. Y aún menos los países que viven en democracia plena, que ahí podríamos meternos en conceptos un poco escabrosos, porque de según cómo se mire, uno podría decir que es una democracia, pero lo básico es que los poderes son independientes, hay elecciones libres, no hay un estado policial, o sea, una fuerza militar o policíaca que son los que dominan, sino que hay hombres y mujeres electos cada cierto periodo y que se convierten en autoridad del país por ese periodo. Y si son malos, la gente los cambia.
Y si son buenos, se crean algún tipo de recurso para que los buenos se queden. Eso es una de las cosas que se ha hablado mucho en esta campaña, porque algunos de estos recursos nuestro país no los tiene. Pero Pablo nos dice: sométase toda persona a la autoridad superior. Y él no está escribiendo esto en medio de una democracia libre. Él está escribiendo esto en medio de una realidad imperial, donde hay un imperio sanguinario, destructivo, maligno. Sométase a la autoridad porque Dios las ha establecido. Yo entiendo perfectamente que un hermano o una hermana diga: en la fe no hay que combinarlo con la política. Lo entiendo perfectamente. También entiendo perfectamente que otro hermano diga: más bien, como tenemos fe, tenemos que meternos en política. Y de esos dos extremos, un montón de grados, de colores, de matices, donde algunos dicen: si somos cristianos no nos metamos, y otros dicen: más bien, como somos cristianos debemos meternos. Yo no me voy a poner a calificar eso. Lo que sí quiero decirle es que viviendo en la libertad que nosotros estamos, tenemos que disfrutar los derechos y deberes que vivimos en esta democracia. Por eso es muy importante, hermanos, que usted vaya a votar mañana. Vote por el que sea, vote por el que usted pensó, pero es muy importante que usted participe. Y ahorita yo voy a desengranar por qué esto es importante. No hay que mezclar la política con la religión, eso es cierto, pero tampoco la iglesia se tiene que quedar inactiva. No podemos ser cristianos que creemos que cristianismo es ir a la iglesia. No podemos ser cristianos que creen que lo espiritual es cantar y orar. Tampoco tenemos que ser cristianos que busquen el poder. Y yo veo los dos. Yo veo cristianos enarbolando una bandera y diciendo que porque son cristianos deben llevar esa bandera. Y también veo otros que, les voy a ser muy honesto, porque yo soy su pastor, yo me inclino más a ese lado, que no nos metemos mucho. Yo no me imagino corriendo, y esto es una opinión muy personal, usted puede diferir conmigo. Acá hago un paréntesis y salgo, digamos, del consejo bíblico. Yo no me imagino yo participando en política y pastoreándolos a ustedes. No podría hacerlo. ¿Cómo voy a estar yo metido en un partido, en una elección tan dividida como la de esta, que están viendo? Y aquí todos ustedes, y no sé si somos 70 personas, 80 personas hoy, en una muestra de 80, todo el mundo, aquí hay un montón de gente que va a votar por un montón de gente. ¿Cómo se va a sentir usted? Siendo yo pastor suyo y yo con mi carro lleno de banderas, con una intención de ver cómo quedo de síndico, cómo quedo de regidor o cómo quedo de algo. Es mi postura personal. Yo creo que los pastores no deberíamos meternos en esto. Uno puede orar, uno puede apoyar en alguna cosa, llegar y hacer una bendición, o dar una palabra, un reto, pero yo no me imagino andarle pidiéndole votos a usted, ¿verdad? Hay alguien del barrio, no me imagino, pero esa es mi opinión personal. Lo que sí le quiero decir es que no podemos ser gente pasiva ante las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra nación. Entonces, si vamos a votar, esta es la idea que quiero plantear hoy. Si vamos a votar, votemos con principios bíblicos. Votemos analizando esa acción que vamos a realizar mañana con el consejo de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Vean, hermano, no se trata de hablar de votar por un partido, un color o un nombre, sino que nosotros tenemos que entender que nuestra fe debe tocar todo lo que hacemos. Nuestra fe tiene que tocar la forma en la que somos empleados, en la forma en la que somos jefes, en la forma en la que manejamos, en la forma en la que perdonamos. Nuestra fe tiene que tocar todos los aspectos de nuestra vida. Y si nuestra fe tiene que tocar todo lo que vivimos, nuestra fe tiene que tocar el voto también. Tenemos que votar con principios bíblicos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra para un evento como el que tenemos mañana? Usted ya tomó su decisión posiblemente, o tal vez aquí hayan muchos de los que dicen los analistas que se deciden mañana, o también puede ser que aquí haya bastantes que se deciden ya en la urna. Tim Marín de Dopingüe. No le va a dar porque son 20.
Pero lo que quiero recordarles, hermanos, es que no se vale guardar silencio. No se vale nada más decir, eso no es conmigo. Entonces yo quiero darle una serie de premisas bíblicas. Primera, el gobierno humano es establecido por Dios. Ya le leí Romanos 13:1, pero se lo voy a volver a leer con el 2. Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué? Resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vean, hermanos, quiera o no usted, el presidente de Costa Rica se llama Rodrigo Arias. Rodrigo Chávez. No me siga el consejo de quién voy a votar. No sé ni quién es el candidato. Rodrigo Chávez. Es el presidente que está ahí y la Biblia nos enseña que Dios quiso que él llegara ahí. Amén. O sea, ahí llegó ese hombre porque Dios lo puso ahí. Usted puede enojarse por el modo, usted puede enojarse por lo que sea, y yo no quiero dar más detalles porque no quiero hablar de los políticos en sí. Lo que quiero que entendamos es que nosotros tenemos que ser la generación que honra. Y esto yo lo hablo con los muchachos toda mi vida. Una persona que no sabe honrar es una persona que nunca va a ser bendecida. Así que pase lo que pase mañana, hermanos, las autoridades Dios las establece. Pase lo que pase mañana. La Biblia nos enseña que el gobierno humano es guiado por el poder de Dios también. La Biblia nos enseña que Dios no dice, vamos a ver qué hacen esas hormiguitas que se llaman humanos y a ver cómo les va. Uy, mira, les fue mal. No. Dios en su perfecta sabiduría y conocimiento es arquitecto también de esto a través de la voluntad de las familias y de las personas. Entonces, cuando yo estaba preparando esto para ustedes, yo quería preguntar lo siguiente. Entonces, ¿por qué existe el gobierno? ¿Para qué existe el gobierno? Si Dios es el que establece el liderazgo, ¿por qué y para qué existe el gobierno? Bueno, hermanos, en el momento en el que la humanidad cae al pecado, entra el desorden, la violencia, la injusticia. Y el Señor establece una manera en la que liderazgos humanos le pongan límites al mal. Romanos 13:3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, porque es servidor de Dios, vengador para castigar el que hace lo malo. Entonces, una de las funciones del gobierno es mantener el orden y evitar el caos. Es hacer de esta tierra un lugar seguro. Y vean que ese posiblemente ha sido el tema más grande de esta campaña. Porque este país cayó en esos registros de violencia, no en 4 años, no en 8 años, no en 12 años, sino que venimos arrastrando una inacción de un montón de corruptos que han venido a servirse, a hacerse millonarios, y ahora nosotros estamos viviendo los primeros pasos de cómo se pierde un país. Hay que hablar con por ejemplo, un colombiano. Hay que hablar con alguien que viene de otra nación para que nos cuente lo que vivieron ellos antes de que se perdieran, cómo empezaron los sicarios, cómo empezaron a matarse, cómo empezaron a ver normal que las balaceras. Y de un pronto a otro, los capos llegaron al Congreso. Y llegaron los encargados de esa industria del mal a validarse. Parte de la razón por la que existe el gobierno es para mantener el orden y evitar el caos. Y la persona que le toque mañana, si es mañana o si Costa Rica decide pensarlo más y hacer una segunda vuelta con solo 2 candidatos, cuando el Señor así lo determine, parte de su trabajo más importante es mantener el orden y evitar la violencia. Segundo,
para castigar al mal y proteger al inocente. Primera de Pedro 2:14 dice: ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pedro nos dice que parte del trabajo es ejercer justicia, decir quién es culpable. Y nos damos cuenta que grandes cúpulas de esas áreas que deciden quién va a la cárcel y quién no, también están podridas. Le tocará a ese presidente o a esa presidente tocar estos temas. Tercero, promover la justicia. Proverbios 29:4: el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. O sea, el líder que con buena sabiduría mantiene una justicia, crea bendición en su tierra. Porque promueve lo que es justo. Porque si no, los jóvenes crecen mal. Hace años en el Life Center, lo que un chiquillo quería hacer era narco en Tejar. ¿Por qué quería ser narco? Porque el narco andaba a la cadena de oro, porque el narco tenía un carro parqueado afuera, porque el narco tenía la casa más bonita y tenía la novia más bonita. Entonces, cuando usted le preguntaba, ¿usted qué quiere ser? No era mucho menos policía, ni mucho menos doctor, ni ingeniero, ni maestro. Lo que quería ser era narcotraficante. Pero el que lidera con justicia, con juicio, bendice la tierra. Amén, hermanos. Y por eso nos toca a nosotros orar por los líderes, orar por los alcaldes, orar por el presidente o la presidente, con lo que el Señor así designa a través de la X que vamos a marcar todos los ticos mañana. Una cuarta razón por la que existe el gobierno: para permitir que haya, llamémoslo así, esparcimiento de los recursos. O sea, para que aquellos que necesiten apoyo puedan tener una mejor estabilidad. Primera Timoteo 2:1 dice: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque hay personas que van a necesitar ayuda, momentos en los que vamos a necesitar ayuda. Entonces el gobierno va a gestionar la manera en la que una persona recibe ayuda, la manera en la que una persona puede recibir un apoyo. Quinto, la quinta razón por la cual existe el gobierno es para ser parte de la mano de Dios, para ser un instrumento de Dios, aunque ellos ni siquiera se den cuenta. Romanos 13:14: porque es servidor de Dios para tu bien. Es el mismo pasaje que habla de los magistrados, de que son puestos por autoridad. Es el mismo pasaje que dice que si no los honramos nos vemos en líos. Y dice que es puesto por Dios para tu bien. Y hay un montón de ejemplos en el Antiguo Testamento donde vemos a Dios usar una nación mala como su brazo para ejercer justicia. Entonces los gobiernos también pueden ser actores dentro del designio de Dios, dentro del plan de Dios, para ejercer justicia y también castigo. Verso 4 de ese mismo pasaje dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero no termina ahí: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vean, hermanos, hoy no es el tema, y es un tema escabroso, pero nosotros tenemos varios pasajes en la Biblia que permiten hacer una reflexión mesurada y basada en la Escritura, donde una nación pueda decidir si una persona ya no debe vivir. Hay gente que son tan malos, hermanos, que no deberían ver la luz del día más. Este pasaje dice: porque si usted anda haciendo lo malo, la autoridad lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ya tocará a los gobiernos decidir cuáles son las sentencias. Pero en Costa Rica, hermanos, hasta ahorita, hace una semana, se subió 10 años más la sentencia a un sicario, a 40. ¿Vieron la noticia? Eso fue una vergüenza porque duraron todos estos 4 años viendo a ver si esto pasaba en el Congreso.
Porque las penas máximas en Costa Rica, 25, 30 años, y por buen comportamiento se bajan un montón. Aquí la palabra nos dice que el liderazgo de gobierno puede tomar decisiones para el bien de la comunidad. Entonces resumo esto en 4 ideas. El gobierno administra justicia en este lado de la humanidad, o sea, en este lado de la eternidad más bien, y administra justicia en medio de una realidad humana en este mundo. Segundo, protege la vida. Tercero, defiende al débil. Y cuarto, garantiza un bien común. El gobierno humano, la palabra nos dice que es establecido por el Señor. Amén. Establecido por Él. Segundo, Dios establece a ese gobierno, pero a la misma vez posiciones y personas. Vean, le voy a dar 2 ejemplos. Daniel dice, Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Nada está fuera del control de Dios. Y hay 2 ejemplos. El primero es con Daniel mismo. El rey se llena de orgullo. El líder se llena de orgullo. El dueño del imperio se llena de orgullo. Nada más y nada menos que Nabucodonosor. Y le dice el Señor a través de Daniel: te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo que da y que lo da a quien Él quiere. A quien Él quiere. El rey era el hombre más poderoso de la humanidad y el Señor le dice: usted tiene eso porque yo se lo di y yo se lo doy a quien quiera. Dios dejó algo muy claro: el poder humano es prestado y no es absoluto, no es una autoridad absoluta, es un permiso de administrar, es un mayordomo. Segundo ejemplo, Cristo mismo con Pilatos. Jesús está delante de Pilatos y pasa un evento importantísimo. Juan 19. Entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? Porque el Señor estaba callado para cumplir como oveja al matadero, para cumplir Isaías. No está diciendo nada. Y entonces Pilatos le empieza a decir: no me va a hablar a mí, que soy la autoridad. ¿No sabes que yo tengo la autoridad para crucificarte y que tengo la autoridad para soltarte? Y le responde Cristo, nuestro Salvador: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado desde arriba. Hermanos, tranquilos, confiemos. El Señor es rey. Amén, hermanos. Él es rey, Él es soberano. Incluso el poder romano, el más fuerte de su tiempo, el poder imperial, existía porque Dios lo permitió. Esto lo está diciendo Cristo. La autoridad que tenía Poncio Pilatos la tenía porque Dios se la dio. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros? Ciudadanos de este país, pero a la misma vez ciudadanos del cielo. Debemos nunca olvidar y siempre tener constante que nuestra ciudadanía principal es la del cielo. Pero debemos sujetarnos a la autoridad, debemos pagar impuestos. No le leí los pasajes por tiempo. Hay que pagar impuestos. Si usted no paga sus impuestos, usted está, perdóneme, pecando. Porque hasta Jesús pagó los impuestos. Que hay que pagar los impuestos. Lo que nos toca pagar, no hay que pagar más, pero hay que pagar lo que nos toca pagar, porque eso bendice a la nación. Hace que la nación tenga lo necesario para que pueda operar. Debemos mostrar respeto y debemos vivir con orden y en testimonio. Sométanse a las autoridades superiores, dice Romanos 13 y Primera de Pedro 2. A causa del Señor, sométanse a la institución humana, porque esta es la voluntad de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, temen a Dios y honren al Rey. Primera de Pedro 2, 13 y verso 17. Entonces, idea número 1: el gobierno humano es establecido y guiado por Dios. Segundo, ese gobierno humano obviamente tiene personas al frente. Y esas personas al frente gozan de una autoridad que el Señor les da temporal.
Y tienen que tener cuidado esas autoridades de honrar a Dios mientras tienen autoridad. O si no, terminan como Nabucodonosor, de 4 patas comiendo zacate, como un loco, sin ropa, como un animal. La gente lo veía y parecía un bicho, porque se volvió loco y estaba como un perro, como un becerro, comiendo pasto con sus dientes, porque no supo honrar al Señor. O Poncio Pilato, que creía que él era poderoso porque era delegado por el imperio y no sabía que llegó ahí porque Jesús se lo permitió, porque el Padre lo permitió. Tercera idea de esta tarde, antes de la toma de decisión de mañana. El gobierno humano del cual estamos hablando puede mejorar muchísimo si el pueblo de Dios hace su parte. Primero, ¿cómo hacemos nuestra parte? Algunos, otro paréntesis grande, algunos dirán, los cristianos tenemos que tomar el control. Yo no creo eso, hermanos. Yo no creo eso. Vamos a ver cómo hacemos un gobierno cristiano, y eso va a ser, hermanos, va a ser, el poder corrompe, porque el poder implica plata. Y la gente, cuando ve plata, se le llenan de símbolos de dólar sus ojos y hace cada tontera por dinero. Entonces, esto no tiene que ver con religión, esto no tiene que ver con credo, porque al final de cuentas hay tanto poder en una nación tan pequeña como la nuestra que la gente después no quiere soltar el poder. Entonces, decir que lleguen cristianos ahí, eso no significa nada. Eso no significa nada. Pero hay maneras en las que nosotros hacemos nuestro trabajo para que en medio del gobierno humano, de la realidad humana, del país y la nación en la que vivimos, podamos ser verdaderamente un cambio. Primer forma en la que podemos hacer eso, evangelizar. Hoy los niños salieron a evangelizar, a tocar unas cuantas puertas aquí alrededor, que lo vamos a estar haciendo más seguido este año, porque hay un montón de gente que vive en este barrio que no sabe que tenemos una iglesia acá. No tenemos ni un rótulo, estamos muy atrás, y entonces queremos que por lo menos la gente conozca, pero al final de cuentas eso no es evangelismo. Eso es salir y tocar puertas y presentarse. Evangelizar es compartirle a alguien la noticia de que Jesús vino y nos transformó. Y para que eso funcione, se tiene que hacer en medio de un ambiente de confianza. O sea, el verdadero evangelismo se vive con los amigos que tenemos, con la gente con la que estamos haciendo vida, con los compañeros de trabajo, con la familia extendida, con los vecinos, con la gente que ya Dios ha hecho un puente natural. Y utilizamos ese puente para decirle lo que el Señor ha hecho en nosotros. El pueblo de Dios nunca está llamado a derrocar gobiernos. El pueblo de Dios nunca está llamado a la rebeldía. El pueblo de Dios está llamado a proclamar las buenas noticias del reino que viene. Amén, hermanos. Amén. Proverbios 24:21 dice: hijo mío, teme a Jehová y al rey. No te entremetas, dice la Reina Valera, con los veleidosos. Esa palabra lo que quiere decir es los que vienen y van, pero la traducción correcta lo que quiere decir es los rebeldes. Teme al Señor, honra al líder y no te juntes con los rebeldes. Como le decía, nuestro llamado no es ver cómo somos rebeldes. Nuestro llamado es predicar la única cosa que transforma, y ese es el mensaje de Dios acá en la tierra. Lo único que cambia una persona no es el alcalde que tiene. Lo que cambia una persona no es una casa que le dan, no es una pensión que obtiene. Lo que cambia una persona no es un plus o un beneficio salarial. Lo que cambia una persona no es que se solucionen las listas de espera. Todo eso puede ayudar en ciertas cosas, pero nada de eso transforma. Lo único que transforma una vida es el mensaje poderoso de que Jesús vino a salvar hombres y mujeres perdidos como nosotros, hermanos. Jesús dijo que nosotros tenemos que dar testimonio, y les cité ahí en su bosquejo una serie de cosas que ojalá usted pueda reflexionar. Ojalá hoy en la noche, antes de salir mañana a votar tempranito. Jesús dijo que nos toca dar testimonio delante de las autoridades. Marcos 13:9, serán llevados ante gobernadores y reyes por causa de mí para testimonio a ellos.
Entonces nuestro mensaje es el mensaje de Jesús. No pelear porque haya A, B o C ley que yo quiero que salga. Yo entiendo que hay cosas que yo puedo ser, llamémoslo así, más propenso a defender porque las entiendo y las quiero para mis compatriotas. Eso lo puedo entender. Pero nosotros tenemos doble ciudadanía, no solo la tica, sino la celestial. Y no podemos olvidar que tenemos que ser leales a Dios. Serán llevados ante gobernadores y reyes por causa de mí para testimonio de ellos. Un ejemplo, Pablo fue llamado a hablarle a los líderes, Hechos 9:15. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y los hijos de Israel. Un gobernador romano se convirtió, que hasta está con nombre en Hechos 13, Sergio Paulo se llamaba. Creyó a través de la predicación de Pablo. Pablo tuvo una audiencia con el rey Agripa en Hechos 26. Y el rey contesta lo siguiente, ahí le pongo, porque es que es cómico la respuesta del rey. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas, porque lo llevaron preso ahí. Entonces el gobierno humano puede mejorar un montón por la acción del pueblo de Dios, y una de esas es compartir el evangelio. ¿Hace cuánto no comparte el evangelio usted? ¿Hace cuánto no habla con alguien lo que Jesús significa en su vida? Porque evangelizar no es memorizarse 20 pasajes y andar tratados en la bolsa. Eso puede ser una herramienta. Evangelizar es decirle a una persona lo que éramos, cómo Cristo llegó y ahora lo que somos después de Él. Y poder decirle a esa persona al final de esa conversación de 30 segundos, yo era un mentiroso, yo era un farsante, yo era un engañador, pero Cristo llegó a mi vida y me salvó. Y ahora he encontrado paz y esperanza y vida y confianza y propósito. ¿No quiere usted eso? Eso es evangelizar. Y en el momento en el que esa puerta se abre, continuar el evangelismo básico, que es enseñar quién es Cristo, cuál es el propósito de Cristo y cuál es el plan que Cristo tiene para la vida de esa persona. Entonces sí, mañana salimos a votar y ejercemos un derecho, responsabilidad aquí en Costa Rica. Pero no olvide que además de tico y tica, usted es hija de Dios, ciudadana del reino eterno, y somos embajadores del mensaje de Dios. Este país sería distinto si hombres y mujeres entendieran que son hijos de Dios, portadores de la única noticia de esperanza, y nosotros de una manera activa compartir a la gente que está alrededor que ese Dios todopoderoso es algo real en nuestro corazón, no algo que dice un pastor en una iglesia o que dice un cura en misa, sino alguien que ama, que perdona, que restaura. Amén, hermanos. No debemos tener vergüenza de hablar de Dios. El Salmo 119, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y además la Escritura nos habla que a través de esta proclamación hubo gente que quedó dentro del gobierno. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipos, dice, todos los santos te saludan, en Filipenses 4:22 a la iglesia, y especialmente los de la casa del César. En el mismo palacio, hombres y mujeres creyeron. Entonces, punto 1, los gobiernos humanos tienen la mano de Dios. Las autoridades humanas son puestas por Dios. Tercero, el gobierno humano puede mejorar cuando creyentes, hombres y mujeres que entienden que son ticos, pero a la vez hijas del rey, hijos del rey, y proclaman ese mensaje. Además de eso, además de predicar el evangelio, el gobierno humano puede mejorar si nosotros somos justos y promovemos la justicia y nos oponemos a la injusticia. Eclesiastés 10:16, ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho. Esto suena horrible, pero en la antigüedad se decía
que era bendita una nación que era guiada por personas maduras. Porque hay pasajes muy duros que hablan de naciones guiadas por chiquillos que no han todavía madurado. Proverbios 29:4, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Ese pasaje ya se los había compartido. La justicia levanta una nación y la injusticia destruye una nación. La justicia de los líderes, Proverbios 29:2, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Esa es la justicia que tienen que tener los líderes, los que están encargados. Los magistrados de la república, los jueces de la república, los policías, los comandantes de la policía, los alcaldes. Cuando ellos son justos y gobiernan con justicia, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el que no tiene piedad, el que no tiene temor del Señor, el pueblo gime. Esa es la justicia que se buscan los líderes, pero también justicia en los ciudadanos, en nosotros. Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Jesús es clarísimo con esto. Jesús nos dice, ustedes son la sal de esta tierra y ustedes son la luz de este mundo. Ahí les puse el pasaje. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada si es tirada, sino más para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Eso es como decir una caja o un mueble, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios no nos llamó a escondernos. Dios nos llamó a influir, a alumbrar. Somos como la luna. Él es el que brilla y nosotros reflejamos. Somos una pequeña lamparita cuando estamos con Él. Pero somos parte del cambio dentro de un gobierno sin estar en posiciones de autoridad cuando proclamamos el Evangelio y cuando promovemos una vida justa. Cuando somos justos nosotros, cuando somos buenos vecinos, cuando somos buena gente, cuando somos gente que perdona, cuando somos madres y padres que restauran, que no critican, cuando el chisme no está en nuestra boca. El gobierno humano puede mejorar mucho cuando el pueblo de Dios entiende que es actor dentro de esa sociedad. Y no creemos solamente que nuestra acción como cristianos es ir al culto y cantar y orar, sino que realmente tenemos un accionar, un rango de movimiento muy grande para el Señor. El gobierno humano es establecido por Dios. Dios establece las posiciones. El gobierno humano puede mejorar. Idea número 4 de esta tarde: Dios es soberano. ¿Me da un amén? La soberanía de Dios es absoluta, incluye las naciones. Primera de Crónicas 16:31, alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan entre las naciones, Jehová reina. El Señor es Rey para siempre. El Salmo 47:8, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Dios no ha perdido el control nunca, mi hermano, y nunca lo perderá. Él es soberano. Confíe, descanse, repose. Quinto, al final el plan de Dios siempre prevalece, hermanos. Los gobiernos hacen planes, los políticos hacen estrategias, alguien está tratando de tomar decisiones. Hoy hay un montón de partidos ahí preocupados. A mí me tocó ahorita venirme atrás de una caravana de un montón de motos de liberación, haciendo ahí un montón de piruetas y todo el tema para mostrarse. Hay un montón de partidos que están haciendo su esfuerzo, su estrategia en lo humano. La Biblia dice, reinó Dios sobre las naciones y se sentó Dios sobre su santo trono. Descanse, repose. Papá sigue siendo rey.
Esto no significa que nosotros vamos a tomar esto con irresponsabilidad, sino que vamos a tomarlo con principios bíblicos. Es que Dios sigue siendo el soberano del universo, de todo lo que existe. Nosotros vamos a ejercer un derecho, vamos a ir a marcar en una X una casilla. Todos los ticos que se van a levantar mañana van a ir a poner una X ahí en 2 papeles y vamos a escoger quién va al Congreso, quién va a la Asamblea Legislativa y quién queda en zapote. Y el Señor está en control. Y el Señor sigue siendo rey y sigue siendo soberano. El Salmo 33:10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Todo lo que alguien puede planear, Jehová lo hace nulo. Un momento, un poderoso, los asirios se sentían los babilonios se sentían poderosísimos y el Señor en un día los destruyó. En un día llegaron, pum, mataron a todo el mundo, tomaron el control, se levantó su imperio. En un solo día. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas que, mi hermano, las generaciones, mi hermano. Vamos con fe mañana. Vamos con fe, confiados. Yo sí le quiero pedir algo. Antes de votar, ore usted en la mañanita, Señor, ayuda. Bendice Costa Rica. No es solo por la decisión que usted va a tomar, que yo espero que usted ya la haya reflexionado, pero Señor, yo estoy agradecido por esta tierra en la que vivo. Bendice esta nación, Señor. Que usted pueda hacer algo lindo en este país, Señor. Une este país. Yo creo que una de las oraciones más grandes que tenemos que hacer es de unidad, pero una unidad real, no una unidad falsa para ver cómo logramos poder político, que esas unidades son nefastas. Una unidad donde Costa Rica diga, vamos a trabajar. Yo no sé si usted ha visto el caso de estudio que es Bélgica. Investíguelo un poquitito. Bélgica tiene generaciones que tienen 30 años de no trabajar. Y llegó un momento este año donde la Unión Europea le dijo, tienen que parar. Hay un grupo, creo que es un 25% de su población laboral que tiene subsidio porque tienen más de 20 años de no trabajar. Una serie de leyes que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, y aunque no lo crean, hay 800,000 personas que les sale mejor no trabajar lo que da el gobierno que salir a trabajar. Y ya va a quebrar el país. Parte de lo que nosotros tenemos que entender como nación y ponerlo en las pilas con un proyecto de unidad nacional, es decir, vamos a honrar lo que dice nuestro himno. Que viva el trabajo y la paz. Y vamos a ponerle bonito y vamos a construir una nación, así como lo hicieron nuestros abuelos, que levantaron un país cogiendo café en la tierra, construyendo, haciendo carreteras, levantando proyectos enormes. Cuando se hizo el proyecto de Arenal, fue el proyecto de ingeniería más grande del mundo, hermanos, del mundo, cuando se hizo ese embalse. Ustedes bien saben todo lo que se ha hablado, que fuimos la tercer capital en ser iluminada, electrificada del mundo. Este país tiene todas las capacidades de ser un lugar precioso, pero hermanos, no podemos olvidar que nosotros no solo somos ticos, sino que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces nuestra lealtad es proclamar lo que ese reinado quiere. ¿Y qué es lo que ese reinado quiere? No una vida bonita acá. No una vida nada más de lujos como lo tienen algunos países nórdicos, que tienen los niveles de suicidio más grandes del mundo. Son los más poderosos y todo el mundo los usa de ejemplo con la educación, pero nadie quiere hablar que son los países en los que la gente más se mata, más se suicida. Porque tener tranquilidad económica en una nación no es el fin de la vida, porque la vida que Jesús vino a proclamar es abundante. Amén, hermano. Pero es eterna. Es una vida que traspasa la muerte. Y no hay político o partido o gobierno que pueda ofrecer eso. Solo nuestro Señor. Al final del Señor, el plan del Señor siempre prevalece. Punto número 6, y ya voy cerrando, mis hermanos, para esta tarde noche. Antes de que oremos por Costa Rica y por nuestras comunidades. El gobierno no es la respuesta. Y yo veo un montón de gente con fe en los políticos. Cristianos, no cristianos.
yo los veo. Es que yo confío en tal. Hermano, cuidado, cuidado. Es que yo casi que ejerciendo una fe sobre alguien, sobre una señora, sobre un señor. El gobierno no es la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno va a tener una serie de limitaciones, una constitución y límites físicos. Frontera en mar, frontera en tierra. Y esos gobiernos que guían naciones que se pierden, que se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque esos gobiernos están hechos de personas, hombres y mujeres de carne y hueso, pecadores. El problema no es el sistema, el problema es el corazón. El gobierno nunca va a ser la solución, nunca va a ser la solución. No existe un gobierno perfecto, no existirá un gobierno perfecto, porque los gobiernos están formados de gente imperfecta. Y peor aún, cuando la gente que está ahí adelante no teme a Dios, no teme al Señor. Ningún partido político puede entender esto, ninguno, aunque se declare cristiano. Porque, queridos hermanos, el gobierno humano no es la solución. Por eso nosotros somos portadores de un mensaje de un reinado, donde no hay una serie de diputados, sino que hay un rey que manda, que es justo para siempre, Jesús. Vea, para que usted me entienda lo que estoy diciendo. Vea lo que dice la palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué, hermanos? Y perverso. Y no está hablando del corazón del vecino, que sí es un hecho. Está hablando del suyo y del mío. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermanos, no puede poner la fe en un candidato, en una candidata, en un señor, una señora, en un grupo de personas que tiene un plan. Nuestra fe está en Cristo Jesús únicamente. Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es una gracia que el Señor ha puesto en nosotros, que nosotros ahora podemos llegar a Él. Él puso en nosotros la necesidad de estar con Él y sembró en nosotros la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Es un misterio precioso y ahora nosotros dependemos de Él. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a qué, hermanos? Al mal, al mal. Esa descripción encaja perfectamente con la sociedad moderna. El nivel de abuso que hay en mujeres que se roban de África, que se roban del este europeo y que terminan siendo prostitutas aquí en Latinoamérica. El nivel de niños que son robados a lo largo del mundo. El narco, hermanos, es demoníaco. Porque nosotros solo vemos el narquillo que está en la esquina vendiendo purillos y vendiendo algo de coca. Pero los tentáculos de eso que hacen que personas tengan dinero como países, que organizaciones se hagan extremadamente poderosas, hermanos, es maligno. La incapacidad que tiene una persona que está enfermita a que reciba la atención médica es maligno. Es maligno. Ahora, hermanos, en medio de esta sociedad moderna caída, ¿usted cree que la solución a esto es más leyes? Arreglar leyes, quitar otras leyes y hacer. Claro, hermanos, yo no quiero que me malentienda. Hay que hacer cosas, hay que renovar ciertas cosas. Yo también quiero un cambio. Yo también me harté de que nos mientan y que nos roben. Pero lo que quiero que entienda, usted que tiene la doble ciudadanía igual que yo, el problema no es la ley, el problema es el pecado humano que está instaurado. Lucas 12:15. Miren y guárdense de toda avaricia. Primera Timoteo 6, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hebreos 13:5. Vean vuestras costumbres sin avaricia. El gobierno no va a poder curar el pecado. El gobierno no puede curar el pecado. Solo Jesucristo puede hacerlo. Entonces mañana vamos a escoger a un presidente o una presidenta. Y ella o él va a llegar ahí y nosotros vamos a orar para que le vaya súper bien. Pero hermanos, usted tiene que entender y recordar y nunca olvidar
que usted tiene 2 pasaportes. Sí, vamos a ponerle en Costa Rica, pero a la misma vez vamos a ayudar a las personas que están en Costa Rica a que puedan conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que puedan ser parte de una nación eterna, una nación santa, dice Jesús. Ustedes ahora son sacerdotes, miembros de una nación apartada. Sí, hermanos, amemos Costa Rica. Sí, hermanos, seamos buenos ciudadanos. Pero sí, hermanos, no olvidemos que somos hijos del Rey, que usted es una hija del Rey, y nosotros los varones que estamos acá somos hijos del Rey. El único cambio real que la humanidad necesita es Cristo. Cuidado, usted se perdió en medio de debates y videos y pequeñas cosas de redes sociales, fotillos, memes. Cuidado, usted se perdió pensando que vamos a ver cómo este chaval o esta chavala arregla este país. Porque aquí lo único que cambia una vida es Cristo. La Biblia es clara en esto. Juan 14, 16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Está bien, soñemos una Costa Rica cada vez más próspera. Sí, está bien, soñemos una Costa Rica con un montón de derechos y cosas preciosas que hagan de este país, como llaman ahora, el Singapur de Centroamérica, o una nación pujante. Está genial. Pero hermanos, ¿de qué sirve eso si los que van a vivir en ese país no temen al Señor? En el momento en el que ellos mueran, van a arder en el infierno. Lo único que da vida eterna es Cristo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si no es nueva criatura, no entra al reino. No podemos entrar con un solo nacimiento. Solo por haber sido paridos no tenemos tiquete al cielo. Es necesario nacer de nuevo. Esto porque lo dice un pastor, esto porque lo dice una iglesia, esto porque lo dice Cristo. Es necesario nacer de nuevo, le dice a Nicodemo. No de agua, sino de espíritu. Romanos 12:1. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Hermano, el gobierno no es la respuesta. La respuesta es Cristo. ¿Me dan amén? Ok, quiero cerrar con 4 consejos bíblicos. Los 4 consejos bíblicos para mañana que vamos a votar, obviamente vienen de la voz de Dios, de su mano. Proverbios 3:5. No se los puse ahí porque no me cupo. Si usted ve en el bosquejito, ya no me dio. Y si hago la letra más pequeña, algunos me han dicho, pasa, es que no leo. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Ore, mi hermano, antes del voto. Ore. Señor, ponga en mi corazón lo que usted quiere. Y Padre, bendigo mi país. Pero yo no estoy esperando que un gobierno me salve. Yo estoy esperando que usted regrese por mí. Reconózcalo en todo su camino. Si estamos hablando de esto porque votar es parte de la vida, estamos hablando de que vamos a llevar los principios de la fe a votar. Y eso no significa que hay que votar por un cristiano, ya eso les dije claro. Hermanos, hay cristianos que son más problemáticos que los no cristianos. No lo digo por ningún candidato, lo digo simplemente porque usted lo ha vivido. Usted conoce gente que dice ser cristiana o que dice ser católico y son el peor bicho que usted conoce, pero es cristiano, va a la iglesia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Señor, yo no quiero tomar esta decisión solo con mi mente. Señor, ayúdame, espíritu que está en mí, guíame. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan ahora a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Yahvé. Yo quiero votar así mañana. Padre, yo voto aquí, Padre. No estoy ni tan seguro, pero voto acá, Padre. Pero mi casa y yo lo servimos a usted. No a un gobierno, no a un partido político, no a una idea de qué es democracia o qué no es democracia.
o qué es autoritarismo, qué no es autoritarismo, o cuál es el peligro. Padre, mi casa y yo lo vamos a servir. Mateo 6:19. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro, ahí también está su corazón. Yo no quiero mi tesoro en Costa Rica, hermanos, y amo Costa Rica. Yo quiero mi tesoro en el cielo. Y no es que yo estoy viendo a ver cómo yo hago acciones, es que simplemente no me quiero apegar a un país que hoy puede estar y mañana no estar. Yo quiero estar seguro en el reino de Dios. Amén, hermanos. Y voy a ser un ciudadano responsable, hermanos. Yo pago mis impuestos. Yo tengo a mis colaboradores con los que tienen que pagarse. Hago mi esfuerzo para cumplir la ley. Tengo un contador al que le digo que hay que pagar impuestos desde el primer año. Pagamos los impuestos. Este año nos subieron las patentes altísimo. Y había una forma ahí, se pagan, hay que pagarlo. Porque lo que dice que hay que pagar por lo que hacemos, hay que pagar. Uno vuelve a ver, uno dice, puña, es injusto, pero ahorita, mientras no haya un cambio en la legislación, hay que pagar. Pero no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque lo que hacemos aquí queda. Pero si nos enfocamos en el reino, hermanos, en el pasaporte eterno, ay, hermanos, cosecharemos para siempre. Mateo 10. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué les pongo este pasaje? No podemos olvidar a quién estamos siguiendo. Yo no quiero criticar a nadie porque esto no lo he visto en ninguno de ustedes, pero yo veo a un montón de gente peleándose en sus familias por quien van a votar, peleándose con un vecino. Vieron allá en Acerri a alguien ahí levantando un muro y peleándose porque alguien puso discutiendo, amigos peleándose. Fijo usted en algún chat de amigos, ha habido alguna medio chisperillo ahí, fijo. Hermanos, nosotros no seguimos a un político, seguimos al que murió en la cruz, que nos hace una invitación: camine conmigo. La torta es que caminar conmigo, nos dice Jesús, es morir. Y eso el cristiano no lo ha entendido. Y no me refiero a una muerte física, que es un hecho. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir, a menos de que Cristo venga pronto, oigamos la trompeta y salgamos volando. Que qué chiva, ¿verdad? Que pasara eso ahorita. Pero mientras tanto, si el Señor todavía no viene y nos toca a nosotros, moriremos. Pero queridos hermanos, la invitación a Jesús, de Jesús es: vengan, porque si mueren en mí, resucitan en mí. El evangelio nunca predicó que la gente no iba a morir. El evangelio lo que predicó es que el que muere en Cristo resucita y vive para siempre. Aleluya, aleluya. Y no podemos olvidar eso. ¿Cómo se va a poner a pelear usted por un político? Por Dios, ubíquese, mi hermano. ¿Cómo se va a poner a pelear usted por una bandera? Por favor, mi hermano. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Tome su cruz y sígame a mí. Porque el que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, ese sí la hallará. Últimos dos pasajes, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ya se lo leí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estando en Cristo nos da una nueva identidad, nos da la capacidad de estar para siempre. Pero quiero cerrar con esta joya, con Lucas 10. Todos los que estamos aquí la sabemos. Aquel respondiendo dijo, le preguntaron qué es lo más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, ¿cómo, hermanos? Como a ti mismo. Ese es el principio bíblico que quiero dejar en su corazón para votar mañana. Hágalo amando a Dios. Hágalo sabiendo que usted sigue a Dios y no a ningún hombre. Hágalo sabiendo que usted tiene dos pasaportes o dos cédulas, una tica y una del reino eterno de Dios celestial para siempre. Que sí, vamos a luchar para que aquí hayan cosas bonitas, genial. Pero esto un día ya no va a ser. Y la manera en la que nosotros hacemos que este país
se fortalezca cada vez más, no es ver cómo llenamos de cristianos panderetas en el Congreso, que le voy a ser muy honesto, un montón ha sido una vergüenza, han sido una vergüenza un montón. Hay un montón de diputados cristianos que no hay una sola ley aprobada, una sola ley. Hay un diputado muy cercano a nosotros acá que nunca dijo nada en 4 años, solo votó. Ay, hermanos, nosotros no seguimos a hombres, nosotros estamos esperando que venga el Rey. Así que no pierda de vista eso mañana. Claro, que Dios bendiga a Costa Rica, pero también, Maranata, ven que te esperamos. Amén, hermanos. Mañana usted llegue confiado, sí, este es mi país, sí, pero yo soy hijo e hija del Rey. Voy a pedirle alabanza que me acompañe y vamos a cantar esa última que cantaron, Él reinará. Arrancamos en esa parte, reinará, y ustedes pueden inclinar su rostro ahí donde ustedes están y vamos a hacer una oración muy sencillita, muy sencillita. Vamos a orar por Costa Rica, iglesia. Vamos a orar por este país. Vamos a pedirle al Señor fuerza, salud. Vamos a pedirle al Señor que guíe a los que van a quedar mañana en posiciones de autoridad, porque digamos, si mañana no queda el presidente, mañana queda definido el Congreso, y esa es la votación más importante de mañana. Mañana quedan definidos quiénes son esos 57 hombres y mujeres que van a tener a cargo un montón de decisiones importantísimas en estos 4 años, y mañana Costa Rica va a decidir si queda presidente mañana o si nos esperamos 2 meses para escogerlo. Pero lo que nosotros podemos estar seguros es lo que vamos a cantar: nuestro Dios reinará. Amén. Él reinará para siempre. Póngase en pie ahí donde usted está, por favor, y ayúdeme a orar por este precioso país. Ayúdeme a orar por el presidente, por los diputados que están ahorita, y oremos por el presidente o la presidenta que va a quedar, para que el Señor la guíe, lo guíe y le dé la fuerza necesaria para guiar esta nación. Padre bueno, hoy nos hemos tomado este rato para reflexionar en qué nos dice usted, Señor, sobre el gobierno, sobre la manera en la que usted pone líderes, pero hoy nosotros decidimos creer y confiar que este país es tuyo. Ore por Costa Rica, hermano, levante su voz ahí. Señor, oramos por este país, oramos por nuestros barrios. Imagine su barrio ahí, ore por su barrio. Padre, yo oro por mi calle, oro por mis vecinos, oro por los compañeros de nuestros hijos, oro por los amigos de nuestros hijos, oro por la gente que va a estar haciendo vida con nosotros. Hoy oramos, Señor, por los alcaldes de los 80 cantones. Hoy oramos, Señor, por los diputados actuales. Hoy oramos para que mañana sea un día de paz, para que no haya violencia, para que nadie se golpee, para que la policía no tenga que hacer nada, Señor, con respecto a pleitos o discusiones, sino que mañana Costa Rica demuestre, Señor, que somos un país que toma decisiones sin balazos, sin preocupaciones, Señor, con seguridad y confianza. Padre, te damos gracias por este país. Te damos gracias, Señor, por Costa Rica. Pero Padre, te damos más gracias hoy, porque su reino ya vino. El reino se ha acercado porque Jesús ya vino. Y hace 2000 años el Rey vino, Señor, como un bebé. Y 33 años después entró en la gran ciudad montado en un burrito, Señor. Hoy te damos gloria porque podemos decir Maranata. Y usted viene en caballo blanco, con fuerza, con autoridad, a establecer su reino que es para siempre, porque usted reinará para siempre. Y te damos gracias porque usted ya reina en nuestros corazones, porque usted es amo y Señor de nuestra vida, Señor. Y oramos para que usted pueda reinar en la vida de otros, Señor. Úsanos, Señor, para que otros crean, Señor. Úsanos, Señor. Levante su voz y declárelo.
nuestro declare la lealtad a su rey. Declare la lealtad a su rey. Nosotros no adoramos presidentes ni diputados. Adoramos al rey del universo. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo,
mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Jesús, nuestro Dios. Tú reinas Reinarás por siempre, Señor. por siempre tú reinarás. Nuestro Dios reinará por siempre tú reinarás. Nuestro Dios reinará por siempre tú reinarás. Dale una vez más, nuestro Dios. Nuestro Dios reinará por siempre tú reinarás. Levante las manos conmigo ahí, Señor, gracias. Gracias por Costa Rica, Señor. Te damos gloria y honra por esta nación, Señor. Bendice San José, Alajuela, Señor, Heredia, Cartago, Señor. Oramos, Señor, por Limón, por Punta Arenas y Guanacaste, Señor. Oramos por todas las esquinas de este país. Oramos para que este país sea un lugar de paz y que pueda, Señor, Costa Rica reconocer que lo que necesita es que usted reine en su corazón. Oramos por un avivamiento para esta tierra como nunca se ha visto. Oramos por hombres, mujeres, jóvenes, niños, reconociendo que ocupan un Salvador, Señor, y una nación proclamándolo a usted Rey, porque dichosa la nación cuyo Dios es Jehová, Señor. Nosotros te proclamamos Rey de esta tierra, Dios de esta tierra. Bendice Costa Rica, Señor, pero nunca perderemos de vista, Señor, que somos ciudadanos del cielo, Señor, y vamos para allá, Señor. Hoy oramos, Señor, para que podamos ser buenos embajadores del cielo acá, buenos embajadores, Señor, de su reino aquí, en la manera en la que vivimos, hablamos y nos movemos. Yo envío a este pueblo en paz, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo usted sabe dar, Cristo. Hoy oramos, Señor, en contra del diablo, en contra de las huestes. Hoy oramos para que usted nos dé fuerzas nuevas para enfrentar esta semana. Y oramos, Señor, para que podamos vivir como ciudadanos del reino, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido comprados, Señor, a precio de sangre. Y ahora hemos sido trasladados de tinieblas a luz admirable. Y ahora somos sus hijos y sus hijas. Y eso no lo cambia nadie. De ahí no nos saca nadie, Señor. Somos tus hijos, ovejas de tu prado y herederos, coherederos con Cristo. Que nunca olvidemos, Señor, que somos miembros de tu reino, Señor. Ven que te esperamos. Maranata, esta iglesia te espera. Nosotros no esperamos que un gobierno solucione algo. Nosotros estamos esperando a la instauración de su reino, donde ahí la oveja va a poder pastar con el león, donde ahí, Señor, va a haber justicia para siempre. No va a haber necesidad de la luz, porque su gloria va a llenar la tierra. Y también, Señor, en ese precioso momento viviremos a tu lado para siempre. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos espera y gracias por lo que usted ha hecho por nosotros. Oramos por Costa Rica y acerca tu reino en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia, que tengan una semana bien bendecida. Abrace a 5 o 6 personas antes de irse. Chao.